Buen día a todos, vamos a presentar el termómetro, barómetro y el calorímetro, respectivamente caseros todos, presentando un poquito de teoría también. La introducción del instrumento es que es un dispositivo para medir la temperatura, que nosotros al sellarlo lo sellamos con plastilina. Lo que hacemos es sellamos el sistema y el único salida que tiene es por el popote y es la única que está en contacto con la atmósfera. Este dispositivo nos ayuda a medir temperaturas, ya que utiliza uno de los principios de la termodinámica, que es la ley cero. Aunque debemos de recalcar que este dispositivo no es tan certero como un termómetro, pero nos ayuda a determinar cierta temperatura en el ambiente. Los materiales que ocupamos para este experimento es una botella de 600 mililitros de agua, un popote, plastilina y ya. Y las sustancias que ocupamos fueron el agua, un poco de alcohol, que después vamos a ver para qué nos va a servir, y colorante, para distinguir el agua del recipiente con el agua de la botella. Bueno, para esto primero procedemos a calibrar el instrumento. Primero medimos la temperatura con un termómetro del agua. Ya que tenemos esta medida, vemos la capilaridad del popote. Y luego vamos a vertir agua caliente en este recipiente para así ver hasta dónde da la capilaridad. Perdón. Bueno, déjenme traer el agua. La vertimos con cuidado, que está muy caliente. Medimos su temperatura. Y colocamos también el recipiente aquí. Nos tenemos que esperar 10 minutos a que dejemos actuar el líquido y ver la altura máxima a la que alcanza el líquido. Ya pasados los 10 minutos, vemos que la temperatura máxima que llega son 80 grados. Así que vamos a marcar a la altura que llega. Esta va a ser nuestro punto de referencia, 80 grados. Ahora tenemos que llegar a una temperatura de 0. Con eso nos vamos a ayudar con unos hielos. Y vamos a enfriar el recipiente. Ahí vemos cómo empieza a bajar. Y vamos a ir midiendo con nuestro termómetro la temperatura del agua. Ahí va bajando. Va bajando cada vez más, pero todavía no llega a la temperatura deseada.
¿Esto por qué sucede? Bueno, al aumentar nosotros la temperatura, la presión del aire que está contenida en el envase, lo que hace es que empuja el líquido hacia abajo. Y como no tiene salida, la única salida que, que puede tomar el líquido es la del popote. Por eso el líquido, conforme más temperatura hay, más alto sube. Y conforme menor es la temperatura, la presión disminuye. Apenas está enfriando, van 5 grados. Y vemos que ha llegado a 0 grados. Procedemos a subrayar donde llega el límite del líquido. Listo, ahí está. Entonces, al calibrar nosotros el instrumento, ya podemos hacer nosotros medidas. Por ejemplo, aquí obtuvimos la medida de 80 grados y la medida de 0 grados. Podemos calcularlo con la regla, la mitad de lo que mide, y la mitad serán 40 grados. Y así podemos hacer escalas hasta nosotros llegar a un termómetro algo más preciso. Claro que es casero, pero podemos hacerlo preciso. Por este experimento es todo. Gracias. Para el barómetro casero, nosotros creamos un instrumento que pueda medir la presión y que es diseñado como un sistema cerrado en el cual se transfiere calor, y así es como funciona. Se aplica principalmente para los líquidos con diferentes densidades. Puede ser como el agua, alcohol, glicerina. Depende de tu líquido, te ayudará a calcular la presión, la presión del líquido que estás midiendo. Bueno, los materiales que ocupamos nosotros para crear este instrumento fue un frasco rígido. ¿Por qué rígido? Porque así nos permitirá calcular bien la presión sin que se deforme el recipiente, o sea, va a ser una frontera fija. Ocupamos también un globo para sellar nuestro frasco, una liga y una flecha que nos indique la presión. Primero también ocupamos de sustancias agua, que es la única sustancia que ocupamos. Ahora procederemos a dar una explicación de cómo es que funciona este instrumento. Primero, al nosotros introducir un líquido a una cierta temperatura, nosotros vamos a tener una medida que nos va a dar la presión aproximada a la que está un líquido. Depende de la temperatura, será la altura que alcanzará el dispositivo. Procederemos a dar una demostración. Primero vamos a introducir hielos para enfriar el sistema. Colocaremos el hielo, dejaremos que el hielo se disuelva hasta alcanzar una temperatura que sea estable, que no cambie, y la iremos analizando poco a poco. Esto lo que va a hacer es va a enfriar nuestro sistema, y al enfriar nosotros vamos a colocar agua caliente enseguida, y ahí es cuando nos daremos cuenta la presión a la que se encuentra el líquido que está fuera del sistema. Si por ejemplo nosotros metemos líquido a 80 grados, vamos a ver más o menos qué presión alcanza aquí. Procederemos a ir por el líquido caliente. Ahora vemos que nuestro líquido ha llegado a una presión a una temperatura de 0 grados. Procederemos a calcular la medida y vemos que nos da una presión baja. Ahora colocaremos el líquido a una
temperatura de aproximadamente 75 grados. Lo vertimos en nuestro recipiente. Y esperamos a que la temperatura se estabilice. Entonces esto funciona debido a que la temperatura que va a haber en el líquido se va a transferir al frasco y del frasco va a aumentar la presión y la presión va a empujar todas las paredes del frasco junto con la del globo. Claro que la pared del frasco es una pared fija y la pared del globo es una pared móvil. Nos esperaremos 3 minutos a que se iguale la temperatura. Pasados 3 minutos vemos cómo la flechita empieza a subir y llega cada vez más alto. Esto es porque la temperatura que ahora tenemos en el tazón llega casi a 50 grados. Y claro que usamos una de las fórmulas más conocidas, que es la presión es inversamente proporcional a la temperatura. Ahí está. Entonces, en conclusión, nos damos cuenta que este instrumento sí sirve para medir la presión. Claro que no es un instrumento que lo mida precisamente, pero nos demuestra que a un líquido podemos determinar más o menos su presión. Podemos también vertir alcohol, glicerina. Ahí depende de la presión que queramos calcular de cada líquido a cierta temperatura. Eso sería todo. Aquí tenemos los materiales utilizados. Una lata con su peso de 17.5 gramos. Tenemos el multímetro que también mide la temperatura, poniéndolo en grados centígrados. Actualmente nos marca con esta lectura de 30. Nuestro bote ya previamente visto y los materiales con el algodón y el aluminio. La tapa con la que se va a utilizar con un huequito para obviamente poner las lecturas. Se va a utilizar 250 mililitros de agua fría y 250 mililitros de agua caliente. Actualmente se encuentran calentando y en la otra se está enfriando. Aquí ya tenemos el agua fría con 250 mililitros ya medidos, que si lo calculamos con la densidad tendríamos que es 0.25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y eso multiplicado por la densidad del agua obtendríamos que sería 250 gramos. Lo mismo sería para el agua caliente. Procederemos a prender el multímetro. Lo pondremos en nuestra medición de temperatura. Primero medimos el agua fría. Metemos nuestra punta. Nos arroja una lectura de 23 grados centígrados. Y ahora procederemos a la lectura del agua caliente. Nos arroja una lectura de 74 grados centígrados. Ok, procederemos a vaciar el agua fría con cuidado para que se mantenga todo estable.
que agüita aquí arriba. Demos la última lectura al agua fría para asegurarnos que siga con la última temperatura del lado. Seguimos teniendo una lectura de 23 grados centígrados. Y ahora procederemos a vaciar el agua caliente aquí con cuidado. Ok. Muy bien. El calorímetro. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Muy bien. Es decir, tapemos. Sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades del calor que liberan o absorben los cuerpos. Para acabar de mezclarse. El calor específico. La capacidad calorífica específica. Esperemos un ratito. Es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar en un sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Parte de la teoría que se está viendo actualmente. El equilibrio térmico. En particular, el concepto del equilibrio térmico está ligado al concepto de la temperatura, al decir que los dos sistemas en equilibrio térmico tienen la misma temperatura. Listo, meteremos ahora sí la punta del multímetro, termómetro se puede decir. En este caso nos arroja una lectura de 45 grados centígrados. Y eso es lo que viene siendo la parte del calorímetro. Listo, ya visto la temperatura que arroja que es de 45 grados centígrados, ahora sí pasaremos a la medición teórica. Aquí tenemos la base teórica y junto con su procedimiento. A continuación tendremos la conclusión. Si bien los instrumentos que hemos realizado no son de los más precisos, pero sí nos dan una parte de nuestra teoría. A su vez, también confirmamos que la teoría exactamente nos asemeja a lo que va a pasar en el instrumento, pero en el instrumento nos puede variar. Claro, son pequeños y tienen fallos, pero utilizando unos reales quedarán aún mejor los resultados. Gracias por ver nuestro video.